Buenas tardes. En este video vamos a ver los ejemplos que hemos abordado en la clase de Jaque Mate en despejes. Básicamente, para despejar hemos dicho que tenemos que encontrar una expresión que nos diga cuánto vale nuestra variable x, en este caso, en cada uno de los ejemplos. Es decir, lo que buscamos es tener una expresión de x igual a algo. Es muy importante que la x esté completamente sola, que no esté sumándose a algo o esté multiplicándose por algo. Para esto tendremos que despejar, y es lo que vamos a realizar en estos tres ejemplos tan sencillos que ya con los conocimientos de su clase serán muy fácil visualizar. Ustedes pueden hacerlo en su casa. Empecemos por el del medio, que es el más sencillo. Nosotros tenemos x en ambos lados de nuestra igualdad. Por eso tenemos que elegir un lado en donde nosotros vamos a tener únicamente esos valores de x. Vamos a escoger el lado izquierdo en este caso, tomando mi mano hacia el pizarrón. Entonces nosotros queremos pasar las x de este lado hacia acá. Entonces, ¿cómo pasamos las x que están sumando hacia el otro lado? Básicamente hemos visto que se tienen que pasar con el signo contrario. Entonces aquí estamos pasando nuestra x al otro lado de la ecuación con el signo contrario, ya que es como si nosotros estuviéramos aquí tratando de eliminar la x que está aquí arriba, restándole una x en ambos lados de nuestra igualdad. Entonces estas se van a cancelar, y es lo mismo que decir que si lo estamos pasando al otro lado con el signo contrario. Aquí básicamente estamos restándole a 3x una x. Entonces, si a 3x le restamos una x, nos va a quedar 2x, y esto es igual a lo que esté del otro lado, 2. Posteriormente, para poder despejar un número que esté multiplicando a x, hemos visto que se pasa del otro lado con la operación contraria, al igual que aquí, que se pasaba, si está sumando, se pasa restando. Aquí que está multiplicando, se pasa dividiendo. Es muy importante que nosotros veamos que se pasa dividiendo toda la expresión que tengamos del otro lado. Entonces x en este problema es igual a 1. Posteriormente hagamos este problema, ya está un poquito más complejo. Aquí nosotros tenemos valores que no tienen la variable x y valores que tienen la variable x en ambos lados de nuestra igualdad. Nosotros lo que buscamos es que tengamos solamente x de un lado y los otros valores del otro lado. Entonces primero vamos a pasar este valor que tiene x del otro lado de nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Con el signo contrario. Es decir, si está aquí sumando, aquí, ¿cómo sabemos que está sumando? Es muy importante ver que si nosotros tenemos un número que no tiene signo, es como si está un signo positivo implícitamente ahí. Es decir, a menos 5 nosotros le estamos sumando 4x. Es muy importante esto. Una duda muy común que se presenta. ¿Qué signo tiene? Es positivo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo del otro lado con el signo contrario, y todo lo demás dejarlo tal y como está. Aquí nosotros tenemos un valor que no tiene x. Entonces lo que podemos hacer es pasarlo del otro lado también con el signo contrario. Es decir, si aquí está positivo, lo vamos a pasar negativo. Bajamos todo exactamente igual como lo tenemos. Y ahora sí, nosotros podemos hacer operaciones de suma y resta en ambos lados de la ecuación. Aquí nosotros podemos sumar menos 5
a menos 7, lo cual va a ser igual a menos 12. Y del otro lado, nosotros tenemos una suma de 3x, se lo sumo a menos 4x. Aquí nosotros tenemos que pensar en el término mayor, en este caso es el 4x. Entonces, pensamos, si a 4x yo le voy a quitar 3x, me va a quedar una x. Pero el signo es muy importante, el mayor es negativo. Entonces, conservamos el signo. Ahora, tal y como aquí en este proceso, nosotros pasamos del otro lado dividiendo algo que está multiplicando a la x para poderlo despejar. Aquí es importantísimo visualizar que hay un valor multiplicando a nuestra x. En este caso, ¿cuál es este valor? Es menos 1x. De esta forma, el 1, acuérdense que no se expresa en las variables, está como implícito también, al igual que el signo positivo cuando no está de nada del otro lado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pasar dividiendo ese menos 1 al otro lado para poder tener nuestro resultado. Menos 2 entre menos 1, acuérdense de las leyes de los signos, va a ser 12. 12 positivo, porque menos entre menos es más. Y bueno, básicamente hemos abordado todas las operaciones que hemos visto en clase, y aquí ya es un problema un poco más complicado, en donde tenemos que primero recordar las clases de jerarquías que ya hemos visto también en las clases de jaque mate. Básicamente, recordando las clases de jerarquías, ¿qué es lo primero que debemos de hacer en una operación que tengamos aquí? Siempre se hacen los de que esté dentro de un paréntesis. Entonces, aquí podemos nosotros hacer esta operación. Esta operación no la podemos hacer porque no podemos sumarle a x un 2. Simplemente se queda tal y como está. Entonces, si esto no tiene ninguna variable y esto tampoco, sí lo podemos sumar. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que identificar es cuánto equivale 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces nosotros estaríamos haciendo esta operación que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto equivale 8 más 10? 18. Entonces esto es igual a tener 3x por 18 igual a 5 por x más 2. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es las operaciones necesarias que se indican por los paréntesis también. En este caso, si está un paréntesis pegado a una variable, quiere decir que está multiplicando. Al igual acá, es un paréntesis pegado a un número, están multiplicando. Esto también implica multiplicación. Entonces aquí tendríamos que multiplicar 3 por 18 y también tendríamos que multiplicar 5 por x más 2. Entonces realizamos esta multiplicación. 3 por 18, 24, llevamos 2, 3 por 1 son 3 y 2 son 54. Y la x es muy importante que no se nos olvide. 54x. Esto va a ser igual a la multiplicación. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una suma, tenemos que multiplicar por cada uno de los miembros. El 5 en este caso. Entonces tendríamos 5 por x, 5x. Y el resultado es 5 por 2, 10. Básicamente, ya tenemos una expresión que ya está mucho más sencilla de resolver en comparación con esto que tendríamos inicialmente. Siempre recuerden que si tienen una serie de operaciones, deben de simplificar su expresión.
Aquí se realiza lo mismo que ya se hizo, se pasan los términos que tengan x hacia nuestro lado izquierdo. Tenemos 54x menos 5x igual a 10. Y aquí, como pueden ver, se pasa con la operación contraria. Finalmente, 54x menos 5x es igual a 49x. Y esto es igual a 10. Finalmente, si nosotros deseamos despejar la x, pasamos nuestro resultado al otro lado con la operación contraria, es decir, 10 entre 49. Y este valor no se puede simplificar, dado que el 49 es igual a 7 al cuadrado. Y no hay nada en el número 10 que tenga un factor de 7. Simplemente 5 por 2. Y entonces así sería nuestra respuesta. Ahora, vamos a proseguir con un ejemplo más para finalizar con todos los casos que tienen que ver con este tipo de despejes, en donde ¿qué pasa si nosotros tenemos el siguiente caso tan específico? Ya que no planteamos ningún caso en donde se esté dividiendo algo x entre algún número. Es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos despejar esto, tenemos que pasar este número que nos está estorbando, por así decirlo, del otro lado con la operación contraria. En este caso, si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces esto sería igual a 10 por 3. Y esto sería igual a 30. Entonces, hasta este punto ya se habrán abordado todos los conocimientos que deben de saber del tema de despejes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.